Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias en nombre del Programa Nacional de Tuberculosis por permitirnos exponer ante este auditorio la situación de esta bien antigua enfermedad, contarles cómo estamos, qué problemas tenemos y cuáles son los cambios que en el programa de tuberculosis estamos intentando llevar a cabo. Y en segundo lugar, agradecerles en nombre personal. Es un honor para mí poder compartir este auditorio. Yo les decía, hablar de una enfermedad que debe de ser de las enfermedades más antiguas del mundo. Y no obstante, a pesar de que hay tratamientos sumamente efectivos, hay drogas descubiertas, hay nuevos métodos diagnósticos, sigue afectando en el mundo y en muchas zonas es reemergente. Según el informe que acaba de agregar la Organización Mundial de la Salud hace 10-15 días, se estima que para el año 2017 hubieron 10 millones de casos nuevos de personas con tuberculosis, el 90% de ellos adultos, mayoritariamente en el sexo masculino, y 9% de ellos coinfectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y a pesar de lo que les decía, y que ustedes conocen hasta mejor que yo, de que hay tratamiento, de que hay diagnóstico, sigue estando la tuberculosis entre las primeras 10 causas de muerte a nivel mundial. Y si lo consideramos como causa de muerte por un agente infeccioso único, tiene el triste privilegio de ser la primera a nivel mundial. Esto es la situación en la región de las Américas. Y ustedes recordarán que hasta hace poco tiempo atrás, orgullosamente mostrábamos que estábamos dentro de los países que se consideraban de baja incidencia de tuberculosis. En este momento, estas son las cifras del año 2016, pero en este momento la situación es más o menos similar. Ya estamos algo por encima de la media de la región de las Américas. Hemos dejado de pertenecer al grupo de países de baja incidencia. Es cierto que se cambió la definición de baja incidencia y se bajaron las tasas límites a menos, considerándose como de baja incidencia aquellos países que tienen menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si hubiéramos seguido con el límite anterior, que eran 20 casos por 100.000, donde supimos estar, hoy estamos por encima, tenemos una media en este momento de 27 casos, 26.7 por 100.000. Y esta es la evolución de la incidencia de tuberculosis en nuestro país. En negro, ustedes lo que están observando es la cantidad de casos notificados, es decir, la cantidad de casos que el programa de tuberculosis encuentra. Y en verde, lo que se grafica es la cantidad de casos de tuberculosis que la Organización Mundial de la Salud estima que hay. Esta brecha entre casos notificados y casos estimados se da en todos los países del mundo. ¿Sí? Siempre se estima una incidencia mayor a la que los programas realmente encuentran. Pero lo ideal, la tendencia, si uno quiere llegar a la situación ideal, sería que ambas gráficas estuviesen superpuestas. Esta brecha que tenemos entre lo que encontramos y lo que se estima equivale a que no estaríamos diagnosticando en este momento unos 140 casos de tuberculosis aproximadamente. Les decía, la tasa promedio para todo el país actualmente es de 26.7 por 100.000, pero si uno después lo desagrega y quiere ver cómo se distribuyen los distintos departamentos, van a ver que hay departamentos pintados en verde que son los que tienen baja incidencia, menos de 10 por 100.000. Hay muchos departamentos que son los que están en amarillo, donde la incidencia es media, pero media baja, es decir, está entre 10 y 24 casos por 100.000. Y tenemos 4 departamentos, Montevideo, Maldonado, Paysandú y Soriano, que tienen incidencia que se considera mediana alta, por encima de 25 casos por 100.000 y menos de 50. No hay ningún departamento ¿no?, que tenga una incidencia mayor a 50 casos por 100.000.
vamos a ver más adelante que si uno sigue desagregando, es decir, podemos encontrar algunas áreas geográficas donde la incidencia de tuberculosis sí es alta. Si vemos ahora cómo se distribuyen nuestros casos en función de las edades, lo que es claro observar para varones y para mujeres, la diferencia por sexo está graficada en barra, es que las mayores tasas se encuentran en edades jóvenes, entre los 25 y los 34 años de edad. Y esto lo que está hablando es de que hay una alta transmisión de la enfermedad en este momento en el país. Si las tasas estuvieran en las edades más avanzadas de la vida, uno estaría planteándose que serían casos de tuberculosis por reinfección endógena. Serían aquellas personas que se enfermaron muchos años atrás, cuando había mucho más prevalencia de infección, y bueno, que por la senescencia del sistema inmunitario, etc., podrían reactivar aquellos focos. Pero esa no es la realidad actual. La realidad es que tenemos casos de tuberculosis en edades jóvenes. Y esto explica, porque como con estas personas jóvenes viven habitualmente los menores de edad, explica esta otra realidad, es que también está subiendo la incidencia de casos de tuberculosis en las edades pediátricas. En azul es para el total de niños entre 0 y 14 años de edad, pero si lo desagregamos en los que tienen entre 5 a 14 y los más susceptibles, que son los menores de 5 años de edad, ven que el aumento es mayor en los de menos de 5 años de edad. Segunda cosa a destacar: en aquellos casos donde confirmamos la tuberculosis, donde se confirma por baciloscopías, las 2/3 partes de los casos presentan baciloscopías con alta riqueza bacilar. Sí, son baciloscopías que tienen 2 y 3 cruces, lo cual está evidenciando que estamos diagnosticando formas avanzadas de la tuberculosis. Dicho de otra manera, estamos llegando al diagnóstico en forma tardía. Y esto también lo demuestra. Si vemos ahora en aquellos casos en los que se confirma la tuberculosis, vemos que lamentablemente más de la mitad de los casos los estamos diagnosticando en pacientes que están internados. Algunos en los servicios de emergencia, otros en las salas de medicina, y aunque parezca increíble, estamos haciendo algunos diagnósticos de tuberculosis en las unidades de cuidados intensivos. Segundo elemento que habla de que el diagnóstico es tardío. A favor, tenemos que no existe en el país el problema de la tuberculosis con resistencia a las drogas de primera línea. Estas son las tasas de resistencia. Nosotros, como tenemos tan pocos casos, los podemos agrupar y considerar los resistentes a rifampicina y los que son resistentes a rifampicina e isoniazida o alguna fluoroquinolona. Pero ven que las tasas de incidencia de tuberculosis resistente son muy bajas, y eso sí es realmente un logro del programa nacional. ¿Cómo evolucionan nuestros pacientes una vez que lo diagnosticamos? Tenemos una tasa de éxito de tratamiento de aproximadamente un 76%. Si uno lo compara con la media de la región de las Américas, la tasa de éxito es buena, es aceptable y está por encima del promedio de la región, pero no está dentro de los límites que la Organización Mundial de la Salud ha fijado como meta, que es de un 85%. Y no llegamos al 85% de éxito básicamente por dos grandes temas. Uno, porque no logra el programa retener durante todo el tratamiento a todos los pacientes. Tenemos un 11% de lo que llamábamos abandonos. Hoy el nombre que se usa es pérdida de seguimiento, pero a la larga son los pacientes que abandonan su tratamiento. La mayoría de estos pacientes tienen otros problemas, por ejemplo el consumo de drogas ilícitas, a lo cual dificulta mucho
y mucho la adherencia al tratamiento de los mismos. Pero el otro gran tema, que sería tal vez lo más fácilmente solucionable, es que tenemos un 13% de letalidad. Y esto está asociado a lo que estábamos hablando hace un par de minutos atrás. Diagnosticamos tarde. Cuando los diagnosticamos, están con formas muy avanzadas de la enfermedad y entonces tenemos una alta tasa de letalidad. Muchos de estos pacientes, tienen comorbilidades, muchos de ellos están coinfectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, y explican la asociación tuberculosis-VIH buena parte de esta letalidad. Aunque justo es reconocerlo, en los últimos años el programa de HIV-Sida viene disminuyendo mucho la letalidad por tuberculosis dentro de los pacientes VIH positivo. Igual sigue siendo alta. Siempre se pensó que la tuberculosis era un problema exclusivamente de las clases más pobres y que como consecuencia de ello eran los pacientes que atendían en la antigua salud pública, hoy hacen. Y si bien vemos que la mayoría de nuestros pacientes siguen proveniendo del sector público de la salud, casi una tercera parte son usuarios del sistema privado, lo cual es bueno mostrarlo para que todos los efectores del Sistema Nacional Integrado de Salud puedan comprender que este es un problema que nos involucra absolutamente a todos y que va más allá de la lucha antituberculosis y del Programa Nacional de Tuberculosis. ¿Cuáles son los principales grupos de población afectados? Los principales grupos de riesgo. Bueno, para la población general, la incidencia, la tasa de incidencia es de 26,7 por 100.000. Pero cuando uno ve cuánto pesa la tuberculosis entre las personas privadas de libertad, esa tasa aumenta sustancialmente y se va a 754 por 100.000. Si vemos en las personas VIH positivas, es aún más alta y la tasa aumenta a 1.209 por 100.000 y más alta aún entre las personas que conviven con los enfermos de tuberculosis, es decir, entre sus contactos convivientes, donde se obtienen tasas del orden de 1.700%. A modo de ejemplo, esta es la evolución de la tuberculosis en las prisiones. Este último aumento tiene también, se debe a un artefacto administrativo, y es que cambiamos en el último año cuál es la definición de casos de tuberculosis en personas privadas de libertad. Antes, por una reglamentación administrativa, se exigía que hubiesen estado presos una X cantidad de tiempo antes del diagnóstico. Hoy se considera, alineándonos con lo que se hace en el resto del mundo, que si en el momento que se hace el diagnóstico la persona está privada de libertad, es un caso de tuberculosis en prisiones, independientemente del tiempo que lleve el detenido. Esto muestra el peso de los pacientes VIH positivos dentro de la incidencia de tuberculosis. La incidencia de tuberculosis es la gráfica que está en rojo. En azul, lo que está es, dentro de la incidencia, cuántas personas, cuántos enfermos pudieron ser estudiados con serología para VIH. Y esto es un logro, es algo que distingue al país por sobre toda la región, porque el 95% del total de casos logramos estudiarlos para VIH. A quienes a veces no logramos estudiar, a pacientes que se diagnostican post-mortem, por ejemplo, o que mueren antes de que los resultados, antes que se puedan hacer las extracciones. Pero una cosa que ya no es tan orgullo, es una curiosidad. Hemos hablado con los expertos internacionales y todavía no encontramos una explicación muy clara. Es esto. Estos son la cantidad de pacientes que son VIH positivos dentro de la incidencia. Ustedes ven que la cifra se mantiene más o menos constante en los últimos años y equivale
al 15% del total de casos. Es decir, no podemos decir que la tuberculosis en nuestro país aumenta a expensas de los pacientes VIH positivos. Pero yo le decía y le mostraba en la primera de la gráfica que a nivel mundial se estima que el 9% de los casos de tuberculosis tienen serología para el VIH positivo. Bueno, en nuestro país hace unos cuantos años que esa cifra se mantiene en 15%, lo cual está inclusive por encima de la media de la región, que es de 11% para las Américas. ¿Por qué tenemos más cantidad? Todavía no hay una clara explicación. Es cierto que a pesar de todo el avance que va teniendo el programa VIH-Sida, no logra poner en tratamiento antirretroviral a la totalidad de los casos que encuentra. Pero eso es una realidad que pasa en cualquiera de los demás países. No todos los países, ni los Estados Unidos, por ejemplo, logra tener al 100% de sus pacientes VIH positivos con tratamiento antirretroviral. Logran mejores cifras que nosotros, pero no del todo. Esto muestra qué ha pasado en estos últimos años con el control de los contactos. Acá hablamos de contactos menores de 5 años de edad que conviven con casos de tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente. ¿Por qué este grupo de población y con esas características? Porque no hay ningún lugar a dudas de que todos los niños menores de 5 años que conviven con un caso bacteriológicamente confirmado deben de recibir quimioprofilaxis antituberculosa. Y ustedes ven que del total de contactos declarados, no a todos se les ha logrado estudiar. Eso es un déficit del programa. Y de los que estudiamos, no a la totalidad se les indicó tratamiento preventivo. Y eso también es un déficit del programa. En el año 16-17 empezamos a tratar de ajustar e insistir con los distintos servicios que debía de extremarse el cuidado y el estudio de los contactos de casos de tuberculosis. Y las cifras mejoraron la cantidad de contactos declarados, pues muchos pacientes no quieren declarar a quienes conviven con ellos, o declaran a los que viven exactamente en el mismo ranchito, digamos. Pero si uno va a terreno y hace una entrevista, ve que en el mismo predio pegado hay otra parte de la familia que también tienen niños y ellos no los han declarado. Y en el caso de las personas privadas de libertad es muy difícil conseguir que ellos declaren a sus contactos, porque tienen miedo después de represalias familiares por los problemas que los han llevado a la prisión o que tienen dentro de la misma prisión. Entonces, es muy complicado poder conseguir que los privados de libertad nos puedan declarar quiénes son los contactos que con ellos conviven. Bueno, la cuestión es que habíamos mejorado, nos quedamos contentos con la doctora Contreras, decíamos, bueno, vamos encaminando esto, aflojamos un poco la presión y en el último año volvió a decaer. Deberemos volver a ajustar, somos bastante hijos del vigor, parece. Esto trata de mostrar, esta gráfica, cómo se vincula la incidencia de tuberculosis, que vemos que ha ido aumentando en estos últimos años, con los índices de pobreza en el Uruguay, donde todos sabemos que han mostrado un descenso bastante marcado. Entonces, está la curiosidad de decir, pero la pobreza disminuye y la tuberculosis aumenta. Sí, porque nos está pasando lo que pasa en las grandes ciudades de América Latina, y es que la pobreza se concentra. Se concentra en determinadas áreas geográficas. Y si vemos, por ejemplo, en Montevideo, vemos que cuando uno estudia la pobreza, ya sea cantidad de personas por debajo del índice de pobreza o cantidad de hogares por debajo del índice de pobreza, hay dos de los municipios, el A, que es la zona del Cerro, Casabó, y el municipio B, que es toda la zona de Casaballe, parte de Piedras Blancas,
que son los dos municipios que mayores tasas de pobreza tienen. ¿Sí? Y cuando vemos dónde se presentan la mayor cantidad de casos de tuberculosis, vemos que coinciden justamente con esos dos municipios. A punto tal de que en los municipios A y B de Montevideo se concentra el 48% del total de casos de tuberculosis de la capital, que concentra a su vez más de la mitad de los casos del país. Y estos dos municipios contienen el 27% del total de casos de tuberculosis en el país. Tenemos pobreza concentrada y mayores casos de tuberculosis concentrados en estas áreas de mayor pobreza. Si esta es la realidad, bueno, ¿cuáles son los objetivos que el Programa Nacional de Tuberculosis intenta alcanzar? Y son los mismos objetivos que tienen todos los programas de tuberculosis del mundo y están basados en lo que se definió como los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Sí? Ustedes saben que los objetivos del desarrollo sostenible tienen 17 objetivos con 169 metas para el año 2030 y básicamente el que más nos importa es el objetivo 3, que habla de salud y bienestar e intenta poner fin a la epidemia del SIDA, de la tuberculosis, la malaria, enfermedades tropicales desatendidas y combatir también las hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Pero por primera vez dentro de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud figura la tuberculosis como uno de esos objetivos. Estos objetivos, que son para el año 2030, terminan integrando también una estrategia que dio en llamarse Fin de la Tuberculosis. ¿Y qué es lo que plantea? Los objetivos del desarrollo sostenible están fijados para el año 2030. La estrategia Fin a la Tuberculosis fija esos mismos objetivos y extiende durante 5 años más el plazo. ¿Y qué es lo que pretende? Partiendo de la línea de base del año 2015, se plantea que para el 2035 logremos una reducción del 95% en los índices de mortalidad y logremos una reducción de un 90% en las tasas de incidencia. Y para lograr esto se van fijando hitos, va para el 2020, para el 2025, el 2030 y el 2035, ya sea cuánto deberíamos reducir las muertes, cuánto la incidencia, y que no tuviesen las familias de los pacientes con tuberculosis lo que se llaman gastos catastróficos en salud. Esto a grandes rasgos implica que ninguna familia de un paciente con tuberculosis vea reducidos sus ingresos económicos en un 20% o más como consecuencia de que haya uno de sus miembros enfermos. Si uno ve cómo está en la región de las Américas, bueno, la tendencia actual es que la región viene reduciendo la tuberculosis de forma global en un 2% anual. Estos son las metas que deberíamos alcanzar para el 2035. Se plantea que podrían, como primer medida, optimizarse las herramientas actuales, lograr una cobertura universal de salud y lograr una protección social universal. Esas serían las primeras acciones que los programas deberían de poder emprender. Sumado a esto, se plantea que para el año 2025 puede introducirse una nueva vacuna antituberculosa, diríamos una nueva BCG, que pueda tener impacto en las formas de tuberculosis en los adultos y no solo con el impacto, si se quiere, reducido que tiene la actual vacuna BCG. Y que puedan cambiarse los tratamientos antituberculosos para el año 2025 de manera de incorporar nuevas drogas y poder acortar el tiempo de tratamiento de los pacientes
hablándose de que la meta sería que los tratamientos pudiesen durar un mes y no el mínimo de 6 meses, que es lo que se planteaba. Si todo eso fuese posible y optimizásemos todos los recursos, deberíamos bajar, para llegar a los objetivos de fin a la tuberculosis, bajar en esta velocidad. Entonces, esta brecha es muy grande, implica mucho trabajo, no es algo que vaya a ser fácil de lograr, pero yo creo firmemente que hay que intentarlo. Eso era para la región. Veamos cómo deberíamos avanzar en el Uruguay para lograr las metas del 2035. Esto es para la incidencia de tuberculosis, y ustedes ven que en los últimos años va aumentando, lo que está en rojo. En azul sería la tendencia de seguir con esta situación actual. Y acá en verde está planteada cuál debería ser la velocidad de descenso para poder ir alcanzando los distintos hitos de la estrategia de fin a la tuberculosis y llegar a las metas para el año 2035. Y esto sería que deberíamos hacer para poder obtener las tasas de mortalidad que se esperan para el 2035. La diferencia es que la mortalidad viene descendiendo en el país lentamente, pero al menos tiene una tendencia descendente, pero deberíamos de bajar a esta velocidad en vez de a esta otra. ¿Sí? Sigue siendo un desafío realmente importante. ¿Qué estrategias se van a utilizar para tratar de lograr esto? Bueno, yo les decía, la pobreza se concentra en las grandes ciudades, se concentra en áreas geográficas, y hay toda una estrategia que desarrolló la Oficina Panamericana de la Salud que se dio a llamarse tuberculosis en grandes ciudades. En esa empezaron unas pocas ciudades de América Latina, entre las cuales está Montevideo. Y la otra gran estrategia a la que apunta el programa es a descentralizar y horizontalizar las acciones. Todos ustedes saben que históricamente el programa de lucha antituberculosa en el Uruguay ha residido en la comisión honoraria y ha sido casi que el único efector en materia de tuberculosis. Todos los pacientes lo trata la comisión honoraria, los diagnostica la comisión honoraria, y eso entendemos que ya no puede seguir siendo así. Entonces nos planteamos tratar de descentralizar y horizontalizar las acciones del programa, llevándolas al primer nivel de atención. Entonces nos planteamos un cambio de paradigma en el programa de la tuberculosis, el cual obligatoriamente va a dejar de ser un programa vertical para integrar a sus acciones al primer nivel de atención. Esto implica una transferencia progresiva y responsable de las acciones básicas del programa de tuberculosis, pero en una forma muy supervisada y controlada por la comisión honoraria y por supuesto por el Ministerio de Salud. Y esto comenzó ya en el año 2014, cuando Montevideo se integró a esa estrategia de tuberculosis en grandes ciudades. Fue eso lo que permitió que en el año 2015, sin demasiado éxito, pero se empezaran a iniciar acciones en esos municipios que concentran la mayor carga de tuberculosis en Montevideo, los municipios A y D, participando policlínicas y centros de salud de ACE y de la Intendencia de Montevideo. Pero el cambio fuerte vino ya en el año 2016, cuando la comisión honoraria, con el cambio de autoridades, tomó la estrategia de descentralización y horizontalización como prioritaria para la institución, y a su vez el Ministerio de Salud también tomó esta nueva estrategia como una de sus prioridades. Al punto tal de que en el año pasado se decidió iniciar un programa piloto de descentralización de acciones en los municipios A y D de Montevideo. Entonces vamos a descentralizar acciones y vamos a ir descentralizándolas en distintas fases, en una forma ordenada. Bueno, todos ustedes comprenden que si uno quiere
impactar y quiere reducir la carga de tuberculosis en el país, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar rápidamente a los pacientes. Si queremos facilitar el diagnóstico para los usuarios del sistema de salud, lo primero que hay que hacer es llevar el diagnóstico hacia donde ellos están. Hasta ahora, un paciente que consulte, se sospecha que tenga una tuberculosis y vive en Bella Unión, se hace la toma de las muestras de expectoración en Bella Unión, se espera, esas muestras se guardan refrigeradas, se espera que se haga el envío mensual desde el servicio el envío semanal, desde el servicio periférico de la lucha antituberculosa al laboratorio de referencia que funciona acá. Entonces esa muestra viaja 600 kilómetros para poder hacer un diagnóstico. Eso no puede seguir siendo así. Hubo que recordarle a todos los efectores que realizar vaciloscopías está dentro de los servicios básicos que deben de prestar, está dentro del PIE, y de esa manera nuestro laboratorio empezó a armar una red nacional de laboratorios para ver quiénes son los que están realizando actualmente diagnóstico de tuberculosis por vaciloscopía. A aquellos que no lo están realizando, bueno, se los va a capacitar y se los va a seguir supervisando, de manera que las vaciloscopías y o las técnicas de ADN como el INESPER se puedan hacer a nivel periférico, y el Laboratorio Nacional de Referencia, que sería nuestro laboratorio, se dedique a hacer los cultivos, las pruebas de sensibilidad, ¿no?, y el control de calidad de los distintos laboratorios. Entonces vamos a descentralizar primero que nada los diagnósticos. Después podremos descentralizar el seguimiento de los contactos, ¿verdad? Más adelante también el seguimiento de los casos. Y ya se comenzó a descentralizar algunas acciones de tratamiento. Por ejemplo, los tratamientos preventivos, ¿verdad?, para algunas poblaciones de riesgo, como los pacientes VIH positivos, ¿verdad?, para las personas privadas de libertad y para los pacientes. Y la otra cosa que es fundamental es que podamos integrar y aprender a usar toda una amplia red de protección social que funciona en el país. Ustedes saben que hay un montón de organizaciones no gubernamentales que están trabajando en la periferia, en los hogares. Hay un montón de organizaciones no gubernamentales que están contratadas y trabajan dentro de la esfera del Ministerio de Desarrollo Social. Hay asistentes sociales de parte de ACE, hay asistentes sociales de parte de las intendencias, hay asistentes sociales, aunque en menor cantidad, pero hasta de los prestadores privados de salud, y están todos trabajando en el terreno. El problema es que cada uno trabaja para sí, y en forma absolutamente descoordinada. Si nosotros podemos lograr articular que toda esa red de protección social trabaje, deberíamos tener mucho más impacto en encontrar a los contactos, en hacer el seguimiento, en disminuir los abandonos de tratamiento. Ya se recorrió bastante camino. ACE ya nombró 19 referentes departamentales, ya hay referentes locales nombrados para los municipios A y B en Montevideo. En Maldonado ya hay referentes institucionales, ya los efectores públicos y privados tienen sus referentes a nivel institucional. Se han realizado jornadas de sensibilización, lo primero, y capacitación en tuberculosis para los municipios A y D. El año pasado se capacitaron 250 personas en estos dos municipios. Hasta este martes se llevaban 70 en el 2018, ya tuvimos una jornada de capacitación donde participaron aproximadamente 120 personas más de ACE, y está prevista otra jornada para otro tanto para la semana próxima, con lo cual estaríamos llegando a 400. En Maldonado se capacitaron ya 250 personas, toda personal de salud, el año pasado, y se capacitaron el año pasado 300 personas del Ministerio de Desarrollo. Actualmente
Ya hay 49 centros de la RAP metropolitana que están participando en las tareas de descentralización, horizontalización, y se plantea que para fines de este año esté incluido el 100% de ellos. Y hay 12 centros participando en el departamento de Maldonado. Lo que le decía los de las vaciloscopías, la obligatoriedad de realizarlas, la red nacional de laboratorios. Tenemos un equipo de Ginéster en Montevideo, acá en la lucha antituberculosa. La OPS donó un segundo equipo que lo hemos dado en préstamo para el laboratorio central de la RAP, que funciona ahí en el edificio Libertad. La isoniazida, yo decía, ya está disponible para quimioprofilaxis de los pacientes VIH positivos en la farmacia del Servicio de Infecto Contagioso, en ACE. Hay tratamientos, hay drogas para iniciar tratamientos antituberculosos en los CTI de Montevideo y del resto del país, para que no sea necesario esperar a que abra un servicio de la comisión honoraria y puedan iniciar rápidamente el tratamiento. Estos son los principales socios estratégicos en nuestra laboratorio, y hemos obtenido algunos logros. Por ejemplo, después de muchísimos años, por primera vez el tema de la tuberculosis está en la agenda del Ministerio de Salud. Hay un compromiso fuerte de nuestras autoridades, hay un programa nacional de tuberculosis en funcionamiento y con la experticia suficiente. Tenemos mucho apoyo de la Oficina Panamericana de la Salud y actualmente también del directorio de ACE. Tenemos muy pocos casos de tuberculosis multidrogoresistencia. Todo esto ya lo estuvimos hablando, pero nos quedan algunos desafíos, algunas cosas por lograr. Tenemos, a pesar de lo logrado, es imprescindible que podamos mejorar en la búsqueda de casos, hacer antes el diagnóstico y mejorar el control de los contactos. Es imprescindible mejorar la coordinación con otros programas, no solo con el programa VIH-Sida, sino que hay que mejorar la coordinación con los programas que atienden a las personas privadas de libertad y el programa de diabetes, que también es un factor de riesgo actualmente reconocido para la tuberculosis, y continuar con la difusión del tema de la tuberculosis. Por ejemplo, en la academia, que había abandonado el tema de la tuberculosis, no se enseñaba más tuberculosis en nuestro país, y si no lo enseñamos, nadie piensa en tuberculosis. Estaba aquel viejo dicho de que se encuentra lo que se busca lo que se sabe. Si dejamos de enseñar tuberculosis, nuestros médicos no piensan en tuberculosis, los pacientes peregrinan de servicio en servicio y se diagnostican tardíamente. Empezaron las cátedras de neumología, de infectología. Las primeras que tomaron el tema fueron las cátedras de pediatría, a hablar de tuberculosis. Pero el programa entiende que eso está muy bien, es para los especialistas, pero la educación en tuberculosis debería de ser transversal y deberíamos de volver a tener el tema en los pregrados. Era, por ejemplo, en los antiguos como yo ya teníamos esa formación. Tal vez haya que encontrar el modo de utilizar a nuestros niños como educadores, porque son los grandes educadores familiares. Habrá que mejorar con las organizaciones no gubernamentales y favorecer, ¿por qué no?, el desarrollo de grupos de expacientes, que suelen ser un mecanismo de multiplicación y de educación muy importante, ¿sí? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la atención y por la posibilidad de compartir este rato con ustedes.